Este accesorio podrá ser uno de los mejores para viajar en motocicleta o tal vez para trabajar. Acá tenemos este dispositivo. Vamos a mirar sus características y su funcionamiento. La empresa Carborite me envió uno de sus dispositivos, el Carborite 702B. Hicimos unas pruebas en diferentes condiciones para mirar su estabilidad, su funcionamiento, qué tan fluido es el navegador paso a paso, entre otras funciones. Pero primero miremos lo que incluye la caja del Carborite 702B. Anteriormente ya había retirado su caja de la transportadora. Ahora en su embalaje original vemos que viene bien protegido con unas espumas. Encontramos el dispositivo donde vemos una pantalla con resolución HD de 7 pulgadas con una certificación IP67. Quiere decir resistente al agua en caso de lluvia. En la parte superior vemos una especie de cúpula o parasol. Se nota que es un producto con buenos acabados en su fabricación. Se ve de buena calidad. En la parte de atrás encontramos un botón de encendido o apagado y para ajustar el volumen, un slot para insertar una memoria SD para guardar archivos de imágenes, música o reproducir videos o películas guardadas en la memoria. Por seguridad no vaya a ver videos durante la conducción, amigo mío. Esta referencia, la 702B, se puede conectar a cualquier motocicleta, pero además incluye un conector como accesorio para motos BMW, ya que algunas de estas motos vienen con una conexión directa para este tipo de dispositivos y en la misma página de Carborite nos indica cuáles modelos BMW son compatibles. En mi caso lo voy a retirar para la instalación a mi motocicleta porque no tengo una BMW, todavía no me alcanza. Por otro lado, en la caja encontramos un cable USB para conectar este dispositivo al puerto USB de nuestra motocicleta. En caso de no tener puerto USB, encontramos unos cables para conectar este dispositivo a la batería y sería la mejor opción. Aunque la pantalla tenga protección para el agua, la conexión por un puerto USB exterior como lo tiene mi motocicleta, pensaría que podría pasar agua en esa conexión. Y solo para aclarar, las terminales que vemos de color amarillo sí son resistentes al agua. Sigamos con otros accesorios. Vemos un soporte universal para anclar este dispositivo al manillar de nuestra motocicleta. Vemos el manual de este Carborite 702B y otro adicional para el conector para las motos BMW. Tenemos un fusible, una llave y una especie de cuchara que la verdad no encontré información para qué sirve. El que lo sepa lo leo en los comentarios. Previamente ya había emparejado mi celular a este dispositivo por medio de Bluetooth y cuando se enciende el Carborite 702B inmediatamente se vincula por Bluetooth a nuestro celular automáticamente. Así me pasó. Y ojo, como aclaración muy importante, en la página de Carborite encontramos varias referencias de estos dispositivos, algunos con cámara para que lo sepan, y en cada uno de ellos nos van a indicar cuáles son los teléfonos móviles no compatibles. En la interfaz vemos el CarPlay para iPhone, vemos el Android Auto, que es el que yo voy a utilizar porque tengo un teléfono Samsung, salida de audio para vincular audífonos inalámbricos y hasta 2 intercomunicadores. En piezas de medición tenemos una brújula, un barómetro que mide la presión atmosférica y se puede intercambiar con el altímetro que mide la altura sobre el nivel del mar. Esas funciones me gustan para hacer viajes y las pruebas de manejo. En teléfono se pueden hacer llamadas, tiene autorrespuesta, guarda el historial. Es importante considerar que todas las funciones de este Carborite 702B que requieran reproducción de audio o micrófono, se necesitaría unos auriculares inalámbricos o intercomunicadores. Por este lado, música por medio de Bluetooth, la tarjeta SD para visualizar los archivos guardados. En configuración podemos elegir entre 16 idiomas como el portugués, chino, japonés, entre otros.
restauración de fábrica, versión del sistema, conectividad por Wi-Fi, admite 5G, vemos la información del Bluetooth, se puede ver la lista de emparejados, en este caso mi teléfono un Galaxy S22, en la parte superior tiene ajustes de volumen compatibles con Siri, llamadas y navegación. Tenemos un ecualizador para realizar efectos de sonido, entre otros, en caso de reproducir música por la tarjeta SD o música por medio de Bluetooth. Por este lado vemos el icono de Bluetooth en verde desactivado y rojo desactivado, y cuando ingresamos vemos las funciones activas o no activas como llamadas, música, el Android Auto y la referencia de nuestro teléfono. En este icono se puede ajustar el brillo de manera manual o dejarlo en automático, que sería lo más recomendable, y en el siguiente icono podemos cambiar entre 4 fondos de pantalla. El último icono es de ayuda, que nos da un mensaje que ante cualquier problema podemos contactar a la empresa CarPro-Ride por medio de un correo electrónico. Ahora ingresemos a las funciones de Android Auto, donde encontramos algunas aplicaciones instaladas en nuestro teléfono y son compatibles con el CarPro-Ride 702B. Es muy importante tener en cuenta que estas aplicaciones debemos tener datos móviles. En mi caso tengo la aplicación de Fuelio para mirar las gasolineras y las divide en la más cercana, mejor precio, mejor valoradas, pero la verdad esta aplicación debería estar más optimizada y no es culpa del CarPro-Ride. Y a su vez se activa la navegación para poder llegar a su ubicación. Me gusta es que vemos una motocicleta para realizar la navegación paso a paso si estamos utilizando la aplicación Waze. Podemos interactuar con la pantalla, ver el tiempo de recorrido, la hora de llegada aproximada, cuándo realizar giros, la velocidad en que vamos en kilómetros por hora, rutas alternativas, entre otras funciones, y con el intercomunicador podemos escuchar las instrucciones si así lo deseamos o desactivar el sonido. Y mientras llegamos a nuestro destino podemos escuchar música. En mi caso está vinculado con Spotify, con la opción de ver la pantalla completa para nuestro navegador paso a paso o en conjunto con Spotify. Si no te gusta Waze, también puedes utilizar Google Maps con música o sin música. Más adelante les doy mi opinión acerca de esta navegación que tan fluida es. En WhatsApp podemos ver los mensajes que nos envían nuestros contactos. Veo uno de Resmotos donde tengo los grupos de WhatsApp de algunas motocicletas y en ese mensaje dice: suscríbete al canal, aunque solo se visualiza el último mensaje de cada contacto, y si el mensaje es muy largo no se ve completo, pero al menos puedes ver quién te envía los mensajes y podrías responder en voz, pero vas a necesitar los intercomunicadores o auriculares. En teléfono puedes ver las llamadas recientes, contactos, realizar llamadas seleccionando el contacto o hacer una llamada con voz. En la parte izquierda podemos ver la hora, batería y señal de nuestro teléfono. Si queremos salir de Android Auto, le damos a los puntos que están en la parte inferior y nos regresa donde tenemos las aplicaciones, y en el icono de auto le damos salir. Para la instalación de este CarPro-Ride a mi motocicleta, la Bistron 160, le retiré el conector que viene para las motos BMW, retirando estos 4 tornillos para quitar la tapa y después retirar un tornillo que acopla el conector con el CarPro-Ride. Le coloqué este accesorio que ya viene incluido para colocarlo en el soporte universal. Para su ubicación ya va a depender de la forma del manillar de cada motocicleta, pero no es complicado y me gusta que internamente tiene unas gomas para no maltratar el manillar. Es importante verificar que al girar la dirección no pegue en ninguna parte de la motocicleta. Haga las pruebas hasta el tope antes de arrancar. La conexión la hice por medio del puerto USB y el CarPro-Ride 702B para este caso solo se enciende cuando le damos arranque a la motocicleta. La mejor opción es conectarlo directamente a la batería. Primero, para dejar libre el puerto USB en caso de necesitar cargar la batería de nuestro teléfono durante el viaje. Segundo, el CarPro-Ride se encendería solamente con abrir el switch de la motocicleta y no tendremos problemas con el agua gracias a las terminales o empates que son de color amarillo. En mi Bistron 160 no me gustó la primera posición porque me quedaba la pantalla muy abajo. Para reacomodarlo fue fácil, sin necesidad de ninguna herramienta, y tampoco perdí visibilidad del tablero de la motocicleta. La respuesta al tacto de la pantalla es muy buena,
Con guantes se podría dificultar un poco, pero lo ideal es no manipular mucho este dispositivo cuando estamos conduciendo por seguridad. La pregunta, ¿vibra un poquito? No es mucho. Nada del otro mundo, no hace ningún tipo de ruido, en asfalto no tuve problemas, hice la prueba en destapada y no se desajustó ni presentó ningún tipo de ruido. La navegación paso a paso fue muy fluida, sin inconvenientes. Entró una llamada en plena conducción, la puede rechazar sin problemas. También me llegó un mensaje de texto y mensajes de WhatsApp. Amigos, la verdad, para la navegación paso a paso no veo tan necesario un intercomunicador para escuchar las indicaciones, pero sí lo necesitaríamos para las otras funciones que requieran audio o micrófono. Y yo pienso que este dispositivo sí lo veo útil si nos gusta viajar en moto y queramos conocer muchos lugares, siempre y cuando tengamos datos móviles y cobertura. Para trabajo ya depende de la actividad que estemos haciendo, si tenemos la necesidad para retirarlo por seguridad. El producto me gustó y no me incomodó el tamaño, al contrario, me gustó para ver mejor la navegación paso a paso. Lo mejor, amigos, es realizar la conexión a la batería. Yo lo haría de ese modo, para que el CarPurRide se encienda con abrir el switch y no dando arranque a la motocicleta, como es en mi caso. Y si es una moto nueva, debes preguntar dónde compraste la motocicleta para saber si puedes hacer la conexión a la batería, para no perder la garantía en la parte eléctrica de la motocicleta. En caso de Suzuki, la garantía de la batería es de 6 meses. Precio CarPurRide 702B. En la descripción dejo un enlace con un descuento del 30% o colocando el código RESMOTOS. Aplica para cualquier producto de la marca CarPurRide. Muchachos, me gustaría saber sus opiniones acerca del producto. Lo más importante, su funcionalidad va a depender del uso que le dé cada persona. Mi nombre es Oscar del canal RESMOTOS. Hasta un próximo video. Bendiciones.